pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Incline su rostro, Padre. Hemos llegado, Señor, a la parte culminante de este servicio, Señor, la predicación de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que uses este siervo inútil, Señor, y que ese mensaje que has puesto en mi corazón, yo lo pueda expresar libremente a través de mi mente y de mis labios, Señor bendito. Y que en esta palabra, Señor, en esta tarde, esta palabra venga a confrontarnos, a desafiarnos, Señor, a seguir confiando plenamente en ti, Señor. Que cuando salgamos de aquí, Señor, después de haber escuchado tu palabra, podamos tomar la determinación de que pase lo que pase, hemos de seguir confiando en ti, porque tú eres el único confiable, Señor, por los méritos de Jesús. Amén, amén. Siéntense. Bueno, pues hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de la fe, pero específicamente cuando nuestra fe es puesta a prueba. Ese es el título de este mensaje, basado en este pasaje, o más bien en este salmo que acabamos de leer, los dos versículos, pero vamos a estar considerando parte de todo el salmo, así que abra su corazón y deje que el Espíritu Santo le ministre a través de su palabra. Yo creo con todo mi corazón, sin temor a equivocarme, que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos expresado, más bien hemos sentido, experimentado la angustia, el dolor y la indignación, ¿por qué no decirlo?, al pensar que la vida es injusta. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado en algún tiempo de su vida que pensamos que la vida es injusta, y más cuando somos hijos de Dios. Y desde luego me refiero en comparación a las personas que no temen a Dios. Y a veces ha llegado a nuestra vida esa indignación, ese sufrimiento, y nos hemos cuestionado muchas veces por qué es tan injusta la vida. Y algunos quizás nos hemos atrevido a ir más allá y a cuestionar a Dios y preguntarle por qué es que la vida nos trata diferentes al justo como al impío. Y la razón de esto es porque cuando volteamos a nuestros lados y empezamos a ver a aquellas personas que no temen a Dios y que viven una vida desenfrenada, toman, se drogan, son infieles, han ese negocios chuecos en todos los aspectos y les va mejor, prosperan en todo, tienen buena casa, buen carro, incluso gozan de una buena salud. Y al ver eso, yo creo que de ahí es donde viene la indignación a la que me refiero, porque pensamos, entonces, entre más bien me porto, pareciese como que más mal me va. Y a veces llegamos a pensar, entonces, ¿de qué sirve portarme bien? Entonces hay que portarnos mal para que nos vaya bien. De ninguna manera. Y es ahí donde nuestra fe es puesta a prueba. Y este hombre que escribió este salmo, el salmista Asaf, tenía este conflicto. Llegó a un punto de su vida donde tuvo un conflicto, una crisis de fe, donde su fe fue puesta a prueba. Yo quiero que vayamos a la palabra para desarrollar este tema, para que podamos ver a fondo el problema de este hombre. Salmo 73, versículos del 12 al 14, dice así: miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas. De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad, pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Aquí podemos ver a este hombre cómo el alma o su mente razona en lo que ve. Él no está razonando con cordura, está perdiendo el enfoque y está razonando solamente en lo que ve. Y ve una desigualdad entre el que teme a Dios y el que no le teme. Ve una desigualdad entre el que se porta bien y el que se porta mal. Y llegó a pensar en ese momento de su vida: ¿he purificado mi corazón en vano? ¿Vale la pena de verdad portarse bien? Este es el resultado de portarme bien.
Este es el resultado de conocer a Dios. Este es el resultado de serle fiel a Dios. ¿Sabe? Cuando las personas empiezan a voltear a los lados, cuando nosotros como creyentes empezamos a fijarnos en las cosas del mundo, empezamos a perder el enfoque. Este hombre era un hombre de Dios, pero como dije, yo creo que hay veces en la vida que todos hemos pasado por esta situación. ¿O yo soy el único aquí? Dos. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ya somos mayoría. Cuando uno pierde el enfoque, cuando deja uno de ver a Dios, es cuando comenzamos a ver a los demás, a mirar a los lados. Y déjeme decirle algo, todo el creyente que desvía su mirada del Señor, le va a ser difícil mantenerse en la fe. Le va a ser difícil mantenerse en la fe, aún dentro de la iglesia. Porque en este caso es de la gente que no teme a Dios, de la gente que no conoce del Señor. Ese era el conflicto con este hombre, pero a veces aún dentro de la iglesia, y a veces pensamos, ¿por qué Dios bendice más a aquel? Si yo conozco su vida. Y es difícil empezar a fijarnos en las personas en que nos rodeas. Este hombre llamado Asaf era un levita. Era el encargado de la música, de la alabanza, juntamente con su familia. Él trabajaba de tiempo completo para el Señor. Y todos conocemos la historia cuando el Señor repartió la tierra. A esta tribu no le dio heredad. A esta tribu no iba a tener tierra, no iba a tener ninguna posesión material. Pero Dios les había dicho, yo voy a ser su heredad. Lo que a ninguna otra le dijo a ustedes es como si les dijera, ustedes van a comer de la mano de papá. Y eso es algo glorioso. Eso es algo maravilloso. Eso les había prometido, pero cuando él empieza a desviarse, empieza a voltear su mirada hacia los demás, pierde el enfoque y se le olvida lo que Dios les había dicho. En otras palabras, Dios iba a tener un sumo cuidado en todos los aspectos de esta tribu y de todos los que le servían al Señor. Al igual que todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Déjeme decirle que cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, entonces, solamente entonces, Dios va a tener un sumo cuidado de cada uno de sus hijos. Un sumo cuidado especial, tanto en lo espiritual, en lo económico, en lo material, como en lo físico. Pero solo entonces, cuando verdaderamente usted ha recibido a Jesús y le ha rendido su vida, cuando usted deja de batallar o luchar en sus propias fuerzas, o trata de resolver todos sus problemas en su capacidad, en su inteligencia, con sus fuerzas, solo cuando le deja a Jesús todo en su vida, Él se encarga de tener un cuidado especial de cada uno de sus hijos. Me gusta mucho lo que dice el libro de Hebreos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Yo no sé cuántos para ustedes es el Señor su ayudador. Pero, al igual que este hijo de Dios, pasamos por algunas crisis de fe. Y el problema número uno, como dije, es compararnos. Bueno, el primer punto es que empezamos a voltear a los lados. Y empezamos a ver todo lo a nuestro alrededor. Y la segunda cosa es que empezamos a compararnos con los demás. No tiene nada de malo ver. El problema es cuando empezamos a compararnos con los demás. Mire lo que dice el versículo 2 y 3 que acabamos de leer una vez más. Un poco más y yo hubiera caído. Mis pies casi resbalaron, está diciendo un hijo de Dios. Versículo 3, pues tuve envidia al ver cómo prosperan los orgullosos y los malvados. Aquí vemos cómo este hombre dice, casi se deslizaron mis pies. En otras palabras, estuve a punto, Señor, de dejarte. Estuve a punto de dejar de ser cristiano, estuve a punto de dejar tus caminos, porque no nada más empecé a ver, sino empecé a compararme
Y luego dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Déjeme decirle, yo veía mientras meditaba en este pasaje, es bueno ser honesto. Es bueno decir, Señor, siento esto. Yo sé que no te agrada, pero lo siento, no lo podemos evitar. Porque usted no puede aparentar algo delante de Dios sabiendo que Él conoce lo más profundo de su ser. Este hombre fue honesto, dijo, tuve envidia. Pero es muy triste que un candidato al cielo, que un hijo de Dios tenga envidia, y más de las personas impías. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros empezamos a envidiar, quiere decir que nuestro Dios es un Dios mentiroso. Que lo que Él ha prometido de sustentarnos, de alimentarnos, de proveernos de todas nuestras necesidades, entonces son mentiras. Porque déjeme decirle que la falta de fe es pecado. Entonces este hombre sintió envidia. Y yo creo que tenemos que tener cuidado de no caer en ese pecado de la envidia. Porque cuando empezamos a ver y empezamos a compararnos y empezamos a envidiar el carro que tiene fulano, la casa que tiene sutano, la ropa que viste futano, el reloj, el celular, no sé, hasta la apariencia, todas esas cosas, cuando empiezan a nuestro corazón a envidiar esas cosas, eso es lo malo, incluso hasta lo que comen. Y lo peor de todo, como vuelvo a repetir, es que nos comparamos con ellos y luego le reclamamos a Dios como esos niños berrinchudos y le decimos, Señor, ¿por qué yo no tengo lo que tiene esa persona? ¿Por qué yo no tengo ese carro? ¿Por qué yo no tengo esa casa? ¿Por qué yo no tengo esa ropa? ¿Por qué, Señor? Si yo soy un hijo tuyo, ¿por qué tengo que vivir como un limosnero? Y cuando menos pensamos, caemos en la trampa del diablo, que es la envidia. Y la Biblia dice que la envidia carcome los huesos. ¿Alguna vez ha sentido envidia usted? Es algo terrible, es algo que usted nunca va a tener. La envidia es algo que usted desea de aquella persona. Por eso dije que aún dentro de la iglesia, porque hay personas que tienen dones, Dios se lo dio a él. Si tiene carisma, tiene carisma. Si es guapa o es guapo, eso es de él. No tenemos por qué envidiar nada, absolutamente nada de los demás. El chiste es que estemos conformes como somos, porque verdaderamente eso es. Cuando uno está conforme y está contento, quizás hay muchas cosas que no nos gustan de nuestra persona, pero Dios nos hizo así. ¿Y usted cree que Dios se equivocó? De ninguna manera. Un día le hicieron una pregunta a ese filósofo llamado Sócrates. Y le dijeron, maestro, ¿qué es lo que más aflige a los hombres buenos? Y aquel hombre contestó, la prosperidad de los malos. Y le hicieron una segunda pregunta, maestro, ¿qué es lo que más aflige a los hombres malos? La paz de los buenos. Qué tremenda contestación de un hombre que no conocía a Dios. Pero él analizaba la conducta de los hombres. Esos hombres a eso se dedicaban, a analizar la conducta de las personas. Y poder decir, fíjese, mientras que estas personas malas, o sea, mientras los buenos envidian la prosperidad de los malos envidian la paz de aquellas personas que no tienen bienes. Sabe que muchos de nosotros no hemos aprendido todavía que la casa, que el carro, que el empleo, que el buen sueldo, que la apariencia, incluso la familia, la buena salud pueden traer tranquilidad, pero no la paz. No es lo mismo tranquilidad que paz, porque la tranquilidad la da una solvencia económica. Usted puede estar tranquilo cuando tiene resuelta la renta de todo el año. Usted puede estar tranquilo cuando tiene un buen carro para transportarse a su trabajo y sabe que no lo va a dejar. Usted puede estar tranquilo cuando tiene ahorros para los imprevistos, cuando tiene una buena aseguranza. Eso trae tranquilidad, pero no trae paz. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si usted ha fijado, pero la gente que más se suicida es la que tiene más. ¿Por qué será?
Porque tenemos que reconocer que esas cosas pueden traer una tranquilidad, pero no pueden traer la paz. Algunos de los que estamos aquí podemos decir que podemos carecer de muchas cosas materiales, pero tenemos la paz de Dios, que esa es la diferencia. El Señor dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos paz y que no volteemos a ver a los lados y mucho menos a compararnos con aquella gente. Mire, la fe en Dios trae paz. Isaías 26 del 1 al 4 es un pasaje que me gusta mucho. Dice: en ese día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte para salvarnos. El Señor levantó murallas y fortificaciones. Abran las puertas para que pase una nación justa que se mantiene fiel. Versículo 3. Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confíen siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. No es como para decir gloria a Dios. No es como para decir: Señor, qué bueno que me traes esa palabra, porque a veces volteo a los lados, porque a veces es cierto, aunque uno no quiera, a veces uno se compara. Dígame si no es cierto. Y a veces: ¿por qué, Señor? Si yo te sirvo, yo soy hijo de Dios, mira esto, lo otro. Dios nunca se equivoca. La fe en Dios no nada más trae paz, sino también bendición. Así que no tenemos nada que añorar ni envidiarle, y mucho menos a la gente que no tiene a Dios. Jeremías 17 del 5 al 8 dice: el Señor dice: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza en el desierto, que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierras de sal, de donde nadie vive. Fíjese, note ese versículo. Aunque usted quisiera tener lo que los impíos tienen, de todas maneras va a carecer de esto. Entonces, al final de cuentas, de nada sirve. Pero el versículo que sigue nos dice: pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza, porque entonces, versículo 8, será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, las pruebas, la envidia, lo que el mundo ofrece, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca dejará de dar su fruto. Es algo maravilloso, es algo glorioso. No tenemos por qué desconfiar de nuestro Dios. El salmista estaba a punto de hundirse al ver la prosperidad de otros. Vamos a ver unos versículos en el mismo Salmo 73. Dice: a ellos no les preocupa la muerte, pues están llenos de salud. No han sufrido las penas humanas, ni han estado en apuros como los demás. Por eso el orgullo es su collar y la violencia su vestido. Están tan gordos que los ojos se les saltan. Fíjese nomás. Yo creo que este hombre a lo mejor tenía esa clase de vecinos, porque los tenía muy bien checaditos. Pero yo nunca he entendido, siempre la gente piensa que la gordura es abundancia de paz o de prosperidad. ¿No le ha pasado que a veces la gente le dice: ay, ¿cómo estás gordo? Y luego enflaca y luego le dicen: pues ¿qué estás diabético? ¿Qué tienes? O sea, a la gente usted nunca le va a dar gusto si está gordo, si está flaco. Y son demasiadas sus malas intenciones. Versículo 8. Con burla, orgullo y descaro amenazan hacer maldad y violencia. Atacan al cielo con sus labios y recorren la tierra con su lengua. Imagínense, yo me imagino que este vecino que tenía le decía: mira, ay, no soy cristiano, y mira la Navigator que tengo aquí a mi lado, y mira, tengo esto y aquello. Porque no hay otra explicación. Versículo que sigue. Por eso la gente los alaba y no encuentra ninguna falta en ellos. No puede ser posible que algunos cristianos admiremos a esa gente. ¿Habrá cristianos de esos? Yo creo que sí. Preguntan: ¿acaso Dios va a saberlo? ¿Acaso se dará cuenta el Altísimo? Miren a estos malvados, con toda tranquilidad aumentan sus riquezas.
De nada me sirve tener limpio el corazón y limpiarme las manos de toda maldad. Pues a todas horas recibo golpes y soy castigado todas las mañanas. Este era el centro del conflicto del salmista. El ver cómo se comportaban los que no temían a Dios, al ver su soberbia, su orgullo, su arrogancia, y en medio de todo los veía cachetones, robustos, saludables y con una prosperidad material envidiable. Y en el versículo 14 le hace un reproche a Dios y le dice: apenas me levanto, Señor, y ya siento tus azotes. Mi desayuno es pan de aflicción y mi bebida es agua de adversidad. Tenemos que entender que el camino al cielo es difícil, que está lleno de contratiempos, que está lleno de espinas, que no es fácil. Tenemos que entender eso como hijos de Dios, que las cosas eternas cuestan, porque hemos de estar toda la vida, toda la eternidad en la presencia de Dios. Por eso es que es difícil, y yo les he dicho en otras ocasiones, Jesús nunca nos engañó. Jamás nos dijo que este camino era fácil. Nosotros no le podemos decir a la gente que este camino es fácil, porque la gente que no conoce a Dios tiene problemas. El problema es que no sabe a quién recurrir. Nosotros los cristianos tenemos problemas, pero sabemos a quién recurrir. Podemos saciarnos de las promesas del Señor siempre. Esa es la diferencia. En cambio, el camino a la perdición eterna es ancho, espacioso, es fácil. Jesús lo dijo muy claro: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él. Yo me acuerdo en una ocasión, tenía un cliente que siempre le echaba a los cristianos. Él iba conmigo porque sabía que iba a recibir un buen trato, un cobro justo y un buen trabajo. Esa era la única razón, porque era mi cliente. Y siempre que iba, buscaba la manera de echarme. Y un día me preguntó: a ver, hermanito, así con sarcasmo, ¿qué necesito para irme al cielo? Y uno tiene que contestar bien, aunque uno entienda su sarcasmo. Y le dije: pues necesita reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados y decirle a Jesús que gobierne su vida, entregarle su vida. Y para irme al infierno, nada, siga así como va. ¿O no es verdad? ¿Qué necesita la gente para irse al infierno? ¿Portarse mal? No. Hay gente de una alta calidad moral, que son buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos. Son mucho mejores que muchos de nosotros en lo moral, pero sin Cristo no son nada. El destino es igual de ellos que el de un pecador, el más vil, sanguinario, homicida, o lo que usted quiera en este mundo. El destino es igual, porque nadie puede ser mejor que Jesús para entrar derechito al cielo si no es a través de Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y es lo que la gente no entiende. Cuando usted la evangeliza a esa gente de una alta calidad moral, le dice: ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Yo hago muchas cosas que tú no haces. Pero nadie puede entrar al cielo si no es a través del sacrificio de Jesús. Porque la sangre de Jesucristo es la que nos justifica. No son nuestras obras, no son nuestras acciones, no es lo bueno que nos creemos. Es Jesús el que justifica nuestra redención. Ahora, Dios sabe que el camino al cielo es difícil. Dios lo sabe. ¿Usted cree que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Por eso Él prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta mucho lo que dice Romanos 8, versículos 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque
Versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Uh! Qué preciosa es la palabra. Pero cuando este salmista está a punto de hundirse, recibe una revelación de parte de Dios. Versículos del 17 al 22 dice: solo cuando entré en el santuario de Dios comprendí a dónde ellos van a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos, el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor, porque era un necio que no entendía, era ante ti igual que una bestia. ¡Qué tremendo! Fíjese, cuando el salmista agotó todos sus recursos intelectuales en busca de una explicación y no la encontró, entonces decidió volverse a Dios. Empezó a tener una comunión íntima con el Señor. No es que vino al templo y el templo le reveló, no, eso lleva implícito muchas cosas. Si se fija, primero los alabó y luego después, como el Señor le dijo, le enseñó cuál es el destino de ellos. Y este hombre se metió en la oración y Dios le enseñó, no nada más le dio una explicación, sino le dio la solución a su conflicto. ¿Por qué? El salmista entendió por qué es que Dios le permite a esa gente los deseos de su corazón. Es como aquella persona que tiene una enfermedad incurable y los doctores le dan licencia o luz verde para que haga todo lo que quiera por sabiendo que le queda poco tiempo de vida. Fue entonces cuando el salmista entendió, cuando dejó de mirar a los lados y de compararse con los demás y empezó a enfocarse en su Dios. Fue el acercarse a Dios lo que le cambió la envidia por la compasión. Porque al ver el destino de esta gente, no nada más le dio compasión, sino se horrorizó. Porque ahora sí entendió que esa gente que dependía de su prosperidad material, de su salud y de todo lo que le rodeaba, tarde que temprano iba a aparecer en la condenación eterna. Ahí cambió su perspectiva. Y luego usted notó ahí que dice: sentí punzadas en mi corazón. Se había amargado, se había envenenado su alma este hombre al voltear a ver a los lados. Y luego dice el 22, era como una bestia delante de ti. Esto denota un sentido de humillación profundo, reconocimiento. Es como si le dijera a Dios: le permití a mi mente y a mis sentidos que tomaran el control. Cuando uno empieza a ver, a oír, a gustar, todas esas cosas, es algo difícil. Por eso dice: entendí que fui como una bestia que no razonan, sino que se guían por el instinto. Y esto no es una comparación más que la naturaleza humana y del viejo hombre, que no está muerto, sino dormido y se puede levantar en cualquier momento. La comunión con Dios nos hace ver nuestros verdaderos motivos. Nos hace ver a esas áreas de nuestra vida que están oscuras a través de la iluminación del Espíritu Santo. La comunión con Dios es lo que hace la diferencia. Cuando el salmista comprendió esto, solo entonces pudo expresar las palabras del versículo 25, que son la joya de este salmo. Mire lo que dice el versículo 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Primero tuvo envidia y ahora él puede confesar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esa tierra. El salmista dice, llegó a unas reflexiones como dijera: ¿qué es una alma sin Dios? ¿Qué gozo puede existir fuera de ti? ¿Qué son las riquezas, el placer, las diversiones fuera de ti, Señor?
No es malo que usted tenga, el problema es cuando su trabajo ocupa el primer lugar. Y hasta que no nos pasa algo, yo les digo mucho a los hermanos que trabajan aquí ahí presentes. Antes, cuando eran empleados, el patrón no llegué bien al culto porque el patrón. Y ahora son patrones. ¿Y ahora qué pasa? El trabajo nunca se va a acabar. Y uno se afana y se afana y se afana y se afana. Y al último, hay muchos testimonios. Y muchos me dicen, no, a mí no me va a pasar eso. Pues ya empezaste. Y eres un candidato. Yo toda la vida que tuve mi negocio nunca dejé de ir al templo por el trabajo. Llegaba gente y me decía, ¿cuánto me cobras por estos $100? Te voy a dar 300 y me lo haces hoy. No, porque es martes y es día de oración. Ya nunca voy a volver, no vengas, Dios me va a traer 3 mejores que tú. Usted honra a Dios, Dios lo va a honrar. Usted no sabe en qué momento todo eso que usted trabaja y se afana demasiado, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se va. Una operación, un accidente, una cosa, y le salen alas a los dólares, hermanos. Por eso es importante. No le digo que no trabaje, que no sea dedicado, échele ganas, póngale el jorobado con todas las ganas porque tiene una familia, la iglesia no lo va a mantener. Pero, ¿para qué tanto?